y le he titulado Una genuina compasión. Una genuina compasión, vamos a tratar acerca de Marcos 8 del 1 al 10. Vamos a ir tratando este versículo. Pero lo que yo quisiera hacer es empezar por definir qué cosa significa la palabra compasión. Según el diccionario, compasión es un sentimiento de pena. Compasión es un sentimiento de ternura, de identificarse ante el sufrimiento o la necesidad de otras personas. No, te vas a identificar con tus sentimientos hacia ti mismo, no, hacia otras personas. Quiere decir que tu preocupación tiene que ir primero por otros, ¿no? A veces hacemos al revés. Yo tengo compasión, pero de mí misma. Tengo pena por mí, por lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando. Pero eso no se llama compasión. Eso es otra cosa. Y todos sabemos que la palabra de Dios, hermanos, nos enseña de que no hay nada imposible para Dios. Y lo hemos cantado en esta tarde, ¿no? No hay nada imposible para Dios. Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, hermanos, Dios tiene tanto poder para cambiar nuestras circunstancias. Su poder es tan grande que hace las cosas imposibles. Lo que no puedo imaginar, eso lo hace Dios. Dios lo puede hacer. Dios lo hace. Y las cosas poderosas, los milagros más grandes, aún podemos pensar que Dios aún repite sus milagros como Él quiere. Como Él quiere. Jesús, hermanos, es el pan de vida. Eso dice la palabra. Y ese pan que desciende del cielo para que todo aquel que coma de ese pan no tenga hambre nunca jamás. Así que podemos pensar que ese pan puede ser espiritual, no solamente pan físico, sino espiritual. Nunca más vas a tener hambre. Hermanos, Jesús, Él puede saciarnos, Él puede sustentarnos. El Señor puede darnos todo lo que necesite para nosotros y para todo el mundo. Y lo hizo cuando vimos a Jesús, ¿no? Si vemos la palabra, nos vamos a ver y podemos considerarlo con una frase de la compasión de Jesús. ¿Cómo era la compasión de Jesús? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de las Escrituras sobre la compasión de Jesús? Y es que Jesús tuvo compasión de la gente, tuvo compasión de todos los necesitados. Y primero tuvo compasión con los necesitados de un pastor. Marcos 8, 2, versículo 1, 2, la primera parte dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Hermanos, la palabra nos cuenta aquí que la gente se había juntado alrededor de Jesús, como en muchos momentos, ¿no? La gente iba detrás de Jesús y Jesús les enseñaba la palabra. Hermanos, Jesús se preocupaba de sanar sus enfermedades. Aún se manifestaba con poder, hermanos, con el amor y su misericordia y su compasión para cada una de esas personas que lo seguían. Por donde Él iba haciendo milagros, iba sustentándolos. Y eso que en este tiempo de esta palabra, Jesús se encontraba, dice, en Decápolis. Y Decápolis era un lugar donde la mayoría de gente no era judía. Entonces, hermanos, allí
donde no habían tantos judíos, habían también muchos necesitados. Pero Jesús, el buen pastor, hermanos, como dice la palabra, dice que Él es el buen pastor de las ovejas. Y el buen pastor les enseñaba, el buen pastor los sanaba, el buen pastor iba pastoreando a sus ovejas, los sustentaba, hermanos. Los evangelios nos revelan la verdad de la palabra de Dios y cómo Jesús se conmovía ante las necesidades de la gente. Cualquiera que ésta sea su necesidad, Él se conmovía por esa necesidad. Tenía compasión, tenía misericordia ante cada persona que se le presentaba. Hermanos, un acto de compasión hacia las personas necesitadas definitivamente lo va a acercar a Dios. Yo aprendí hace muchos años, casi cuando recién me convertí, que tengo que cubrir la necesidad de las personas. Y lo aprendí por mi esposo. Y yo no entendía, pero él andaba regalando su dinero, regalaba su ropa, regalaba todo lo que él podía. Si había alguien que estaba necesitando, él corría. Y si le quedaba grande, le pagaba el sastre para que le arreglaran la ropa. Y yo aprendí de él que tenemos que preocuparnos porque el que está necesitado. Pero la palabra nos enseña que tenemos que buscar también a aquellos que son quebrantados de corazón, aquellos que necesitan la palabra de Dios porque no conocen a Dios. Estamos preocupándonos por aquellas personas que están fuera y que no conocen al Señor. Jesús, hermanos, Él se preocupaba por restaurar la vida de las personas. Él restauraba a aquellos que no le conocían. Se acercaba a esa gente. Llamó siempre a la gente al arrepentimiento, a que se conviertan, a que entreguen su vida a Él. Siempre predicó la palabra. Y este es un mandamiento para todos nosotros. Ese es un mandamiento. Porque la palabra de Dios nos dice en Marcos 16:15, hermanos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No al que yo quiero, no al que me cae simpático, a toda criatura, a todos. Tengo que ir a buscar al necesitado, al que está necesitando conocer a Cristo. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que tener la misma compasión que Jesús tuvo por la gente, por aquellos perdidos, por los que no conocen al Señor, por ellos, por estos necesitados de pastor, porque ellos son los necesitados de pastor, aquellos que no le conocen. Hermanos, Jesús no se detenía. Él no se detenía. Él predicaba la palabra de Dios y como sabemos todos nosotros, debemos de seguir su ejemplo. La palabra dice que tú tienes que ser como Jesús. Ay, no, pastora, pero hoy no voy a la iglesia porque tengo una flojera. No, así he escuchado muchas veces. O no tengo plata. Pero hemos dicho que Dios sustenta. Y a veces no vamos porque no creemos. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tenemos que caminar como Jesús. Y yo siempre cuento esto como una anécdota, pero cuando la prima de mi esposo se convierte, ella tomó literalmente la palabra. Y cuando vio que Jesús había sanado a un ciego mediante su saliva con su barro, ella se fue a visitar al hospital a una amiga
y sacó la saliva y quería tirarse y la pobre enferma estaba detrás. No me hagas eso, decía, ¿no? Porque creía que Dios podía sanar. ¿Estamos creyendo en ese poder de Dios o no lo estamos creyendo? Todo lo que Jesús hizo, hermanos, en esta tierra, todo lo hizo con el propósito de que nosotros pudiéramos imitarlo. De esa manera como Él fue nuestro maestro, nosotros sus discípulos, tenemos que imitarlo. Tenemos que caminar como Él caminó. Primera de Pedro 2:21. Dice la palabra, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué? Para seguir sus pisadas. No para decirle, no puedo. ¿Se acuerdan de Moisés? No, yo no puedo. Soy tardo para hablar. Soy lento. No puedo, Señor. Cada vez que yo estaba en el IVA, y la hermana, no sé si se acuerda de mí cuando yo estaba en el IVA, pero el Instituto Bíblico para estudiar para pastorado, empezaba yo los trimestres y decía, no voy a poder. Pero Dios me recordaba, yo voy delante de ti. Yo soy el que puedo. Y si yo puedo, ¿quién eres tú para decir que no puedes? Y en esa fuerza, en esa seguridad, yo iba. Hermanos, hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos predicando el Evangelio? ¿Cuántos tenemos gente que va a nuestras oficinas, al trabajo, nos cruzamos en el micro, qué sé yo? Gente que no conoce al Señor y nosotros vamos bien calladitos. A mí me impresionaba mucho cuando yo viajaba a Chiclayo y salíamos con el pastor Fidel y el taxi que nosotros subíamos, el pastor le predicaba la palabra. El pastor le buscaba conversación y ya se enteraba de toda su vida y lo aconsejaba y oraba por él. Hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios. Hemos sido llamados a dar testimonio. ¿Estamos dando testimonio de quiénes somos? ¿En quién hemos creído? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Estamos dando testimonio? Pero dice la palabra que Jesús también tuvo compasión por los necesitados de alimento, el alimento físico y la economía. Marcos 8:2-3 dice, Marcos 8:2-3, dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Algunos venían de lejos, dice la palabra, como nosotros. Algunos vienen de lejos. Hermanos, esta gente tenía 3 días con Jesús. Y parece ser, hermanos, que sus provisiones se le habían acabado. No tenían con qué alimentarse. Es decir, 3 días de retiro, hermanos. Y ahí los jóvenes se van a ir de retiro, ¿no? Al desierto. Al desierto los llevarán, ¿no? 3 días, hermanos. 3 días en el desierto. Tremendo. Y ahí estaba la gente. Pero nosotros cuando salimos, cuando nos fuimos con las damas, teníamos una cama donde dormir, teníamos gente que nos preparaba los alimentos, teníamos un bus que nos llevaba y nos recogía, tiendas para comprar el cafecito, con todas las comodidades. Esta gente estaba en el desierto. Hermanos, allí vinieron, dice, vinieron para estar con Jesús. Vinieron para escuchar a Jesús.
Vinieron para buscar el favor de Jesús, su misericordia, su amor. Y dice que tal impacto causó Jesús en la vida de estas personas que Jesús produjo en su vida un impacto tan tremendo que pasaron 3 días ahí sin comer. ¡Wow! ¿Podría ser un ayuno de 3 días? Creo que a la media hora ya tienes hambre, ¿no? Aquí encontramos un detalle bien interesante y algo que a mí me llamó la atención. Y hermanos, Jesús dice a sus discípulos, va ahí a donde está el pastor Marcelo. Pastor Marcelo, ¿sabes qué? 3 días estamos aquí. No hay plata, pastora. Ya. No, así no vamos a gastar. 3 días no estaban sin comer. Mentira, no es así, Marcelo. 3 días sin comer. 3 días que esa gente estaba con Jesús. Y Él va a sus discípulos, dice la palabra, ¿no? Y miren lo que los discípulos le respondieron. Sus discípulos en el verso 4 dice, le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¡Wow! ¿Qué tal contestación? Al parecer, hermanos, los discípulos se habían olvidado que Jesús ya había alimentado a los 5,000. ¿Se acuerdan? Capítulos antes había alimentado, ¿no, pastor? Tú predicaste sobre eso. Y al ir alimentado a los 5,000. Hemos tenido la misma clase a veces de indiferencia. Cuando Dios ha actuado en favor, en su gracia para con tu vida, para con mi vida, en misericordia con nuestras vidas. Cuando Dios nos ha bendecido y nos ha sacado de la prueba. Y a veces cuando estamos en la prueba lloramos, ¡ay, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y renegamos contra Dios. Buscamos un culpable. Por Él estoy así. No, hermano. Y buscamos de dónde, cómo salir. Nos olvidamos que Dios nos había hecho pasar de la prueba, nos había sacado de la prueba y nos había ayudado. Nos olvidamos. Pero ¿sabes qué pasa cuando tú te olvidas? Vas a tener que pasar por el examen. Nuevamente te vas a ver en una misma situación hasta que aprendas. Aprendas a confiar en Dios, aprendas a creer en Él, aprendas que Dios es un Dios que no miente, que cumple sus promesas. Hermanos, tenemos que ver que Dios es el Dios de los imposibles. Lo hemos cantado en esta tarde. ¿Cuántos lo creen? No podemos mirar las cosas como la miraban estos discípulos. ¿Quién podrá alimentar a estos? Son tantos, Señor, como 4,000. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor? Ellos se enfocaron, hermano, en su incapacidad. No, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo conseguir alimento para estos 4,000. Y a veces nosotros somos iguales. Me acuerdo cuando yo me convertí, antes de convertirme, yo veía las películas de Jesús y me atormentaba ver cómo lo habían maltratado. Pero cuando me convertí dije, Señor, no somos diferentes que aquellos, somos iguales. Iguales. A veces nosotros confiamos en lo que tenemos, así decía mi esposo, ¿no? Confiamos en lo que tenemos en el bolsillo. Cuando tengo plata soy feliz, pero cuando no la tengo me siento la mujer más desdichada de la tierra. ¿No es así? ¿Sí o no? No sean mentirosos, ¿eh? A veces pensamos que nosotros somos los mayores necesitados. Nadie ha pasado por lo que yo he pasado. Nadie me puede entender porque yo soy la única que sufro o el único que sufro. ¿No es así?
Eso pensamos. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos por medio de esa compasión de ver las necesidades de otros. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Nada imposible. ¿Qué tan diferentes somos nosotros que estos discípulos? Cuando las provisiones no son suficientes, ¿cómo actuamos? A veces no tenemos ni para nuestra propia necesidad. A veces yo vengo y me digo, Señor, no tengo nada. No sé, pero das. Amén. Y doy todo lo que tengo. Y el Señor, no sé de dónde, pero Él me suple. A veces Luana me dice, mamá, pero si tú eres millonaria, porque nunca le digo que no. No, hijita, yo no soy millonaria. Pero yo te aseguro por experiencia que Dios suple. Suple nuestras necesidades. Entonces tenemos que pensar en las necesidades del hermano, de la hermana, de las personas que están viviendo alrededor nuestro. Tenemos que confiar que Dios es un Dios de poder, que Dios nos sostiene, que Él nos alimenta, que Él nos da todo, espiritualmente, físicamente, de salud y de alimentos. Hermanos, Él siempre nos va a sostener porque es nuestro Padre. Va a cubrir nuestras necesidades. Entonces no tenemos por qué renegar. No tenemos por qué enojarnos. No tenemos por qué buscar un culpable. Porque es Dios quien se ocupa de nosotros. El verso 5 dice, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Lo mismo hizo con los peces. Jesús no renegó, hermanos. Él no se molestó porque los discípulos no se habían preparado. Porque ellos sabían que la gente seguía a Jesús. Ellos sabían la situación. Cada vez que Jesús salía, la gente era una multitud que lo seguía. Jesús no se molestó. Él pidió los panes y los peces, oró por ellos y dio gracias. Y dio gracias, hermanos. El Señor nos está enseñando con esto que tenemos que ser agradecidos por todo y en todo. Entonces, no tengo, gracias Señor. Tengo mucho, gracias Dios. Cuando yo recibo una ofrenda, lo primero que le digo a Dios es, Señor, para alguien o para algo me la has dado. Y Dios me muestra a dónde tengo que llevar esa ofrenda. ¿Y a quién se la tengo que dar? Y yo le doy la gloria a Dios. Porque no es fácil, hermanos, dar. Pero cuando tú tienes al Señor y sabes que Él es tu proveedor, que Él se ocupa de ti, entonces tú das con gozo, con alegría. La gente pudo ver, hermanos, que Dios había provisto a cada uno de alimento. De alimento espiritual como alimento físico. Pudo ver la fidelidad de Dios. Aprendieron que Dios es un Dios fiel. Ellos vieron de la compasión de Jesús, de cómo se trataba de ser compasivos con la gente. Y aprendieron a querer tener la misma actitud que Jesús tenía. Tenemos que entender, hermanos, que en medio de nuestras necesidades, a lo que nosotros tenemos que pensar es que Dios no se limita por nuestras necesidades. Dios no se limita. Él cubre nuestras necesidades cuando nosotros creemos en Él. Cuando tenemos fe. Cuando tenemos fe.
A veces he escuchado, hermanos, no sé cómo voy a hacer para pagar todo esto. No sé cómo voy a hacer, pero Dios dice, yo sí sé. Porque tú has sido fiel. En lo poco, en lo mucho lo serás. Y Dios lo cubre. Y después tenemos el testimonio, wow, Dios pagó toda esa cuenta. No sé cómo, pero Dios lo pagó. Dios lo pagó. ¿Sabes? Dios dio a su Hijo por ti y por mí para salvarnos a nosotros del pecado. Hermanos, el mismo Jesucristo fue nuestra provisión. Dios nos proveyó con su Hijo la salvación, hermanos. Él murió en nuestro lugar. Entonces no tengamos miedo de dar. No retengamos la bendición. Porque yo te aseguro que ningún hijo de Dios, óyelo bien, ningún hijo de Dios vive de lo que tiene. Nadie que conoce a Dios vive de lo que tiene. ¿Sí o no, Dalmita? Nadie vive de lo que tiene. Ni lo que tiene en lo físico, ni lo que tiene en el bolsillo. Nadie vive de lo que tiene. Un hijo de Dios vive de Él. De Él. Porque Él es el que nos suple, Él es el que nos da, Él es el que nos bendice, tanto espiritual como materialmente. Es Dios. Dios es el que nos da. Pero Jesús también tuvo compasión por aquellos que tenían necesidad de tener confianza, de tener fortaleza, de tener fe, hermanos. Y a veces decimos, necesitamos tener fe, no puedo creer. Dios te ayuda. Esta gente dice, después de 3 días que estaban con Jesús, tenían que volver a sus casas. Y yo me imagino, dice que venían de muy de lejos, ¿no? Tenían que volver a sus casas y vivir conforme a todo lo que Jesús les había enseñado. Ellos habían aprendido de la compasión de Jesús. Que el Señor les había mostrado su inmenso amor y los había cubierto en todo. Pero Jesús sabía, hermanos, que sin alimento esta gente no tendría fuerzas para llegar a su casa. No tendrían ni fuerzas ni recursos para regresarse a sus casas, porque era lejos. Entonces, hemos visto cómo Jesús se preocupa por ellos. Y expone el asunto a sus discípulos. Nuevamente, ¿no? Venimos a esto mismo. Y esta es la oportunidad para decirte, hermano, hermana, a toda la iglesia, que necesitas identificarte con la necesidad de las personas. Necesitas identificarte con el dolor de la persona que está a tu lado. Necesitas estar atento a lo que está viviendo tu hermano o tu hermana y no a lo que tú estás viviendo. Porque Dios se encarga de las añadiduras. Dios dice que el pueblo de Dios tiene que trabajar para ayudar a otros. Y yo doy gracias a Dios por la iglesia, por esta casa, porque sí se preocupan por el necesitado. Yo puedo testificar que esta casa se preocupa por aquel que está en necesidad. Se preocupa por los que menos tienen. Pero ¿sabes qué? El Señor me decía, Lourdes, esto no puede ser un trabajo solo de diciembre. Esto tiene que ser un trabajo de todo el año. Dice que en los libros de los Hechos, dice que en la iglesia no había ningún necesitado. ¿Quién cubría? Dios. Dios cubría. Mateo 25, 35, 40. Y esto es impresionante lo que dice el Señor.
Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Quiere decir que si tú ayudas a un necesitado, cualquiera que éste sea, cristiano o no, estás teniendo o atendiendo al mismo Dios. Dios lo toma como que lo estás atendiendo a Él. A mí me lo hicisteis. Hermanos, debemos de recordar que somos una familia, somos una unidad y que la palabra debemos de vivirla y tenemos que experimentarla de una manera integral, no por partes, no fraccionada, integral. Y tú me decías: ay, pastora, qué bárbara que es usted, ¿eh? Qué legalista que es. No, tenemos que vivir la palabra integralmente. Integralmente. Y en esta palabra vemos que la gente estaba necesitado de recibir alimento para poder regresar. Necesitaba fuerzas. Necesitaba también confianza para poder regresar hasta sus casas. Necesitaban de repente aliento, hermanos. Y Jesús estaba dispuesto a proveerles todo lo que necesitaban. Porque ellos tenían que regresar a sus casas para testificar todo lo que Jesús había hecho. Ellos tenían que ir y hablarle a la gente de esa compasión que Jesús tuvo con ellos. Y cómo Dios los sustentó, cómo Dios los alimentó, cómo Dios les enseñó, habló a sus corazones. Eso es lo que ellos tenían que testificar a la gente. Y hermanos, necesitaban de esa fortaleza de modo que puedan servir en la obra de Dios sin desmayar. Sin desmayar, confiando que Él está con nosotros, que Él estaba allí. Y así, hermanos, no vamos a estar un día que dices: ay, escuché la palabra de Dios, wow, sí, tengo fuerzas, me voy y predico al mundo que Cristo murió por todos nosotros. Y al día siguiente estoy en el suelo, tiro la toalla y digo: ay, no, ya no puedo más. Ay, ya no puedo servir. Ya no puedo, ¿no? A veces no somos así. Y no queremos hacer nada. Hermanos, necesitamos firmeza en la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios. Necesitamos luchar contra las acechanzas del enemigo, contra nuestros propios deseos, contra lo que nosotros queremos hacer, dejando atrás los tropiezos, los fracasos, todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque por medio de su compasión, el Señor se va a encargar de mí, de ti y de cada uno de nosotros. Nos va a fortalecer, nos va a levantar, nos va a proveer, nos va a sustentar. Porque la palabra de Dios dice: no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿No es así? ¿O yo me equivoco? Ay, estaba en la Biblia de la pastora Nela, creo. En mi Biblia de repente no. Hermanos, Isaías 40, 29.
Vamos a ver qué nos dice el Señor. O sea que esa no es una palabra solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿A quiénes multiplica las fuerzas? Al que no tiene. Al que no tienes fuerzas. Señor, por favor, ayúdame. No puedo, no tengo fuerzas, no tengo fe. Dios, ayúdame a creer. Ayúdame a salir de este lugar donde me encuentro. Mi esposo, cuando él se convirtió, él tuvo una visión donde Dios le mostraba que estaba metido, dice, en un pozo. Y solamente su manito salía. Y dice que vio una mano que lo tocó y le dijo, yo te voy a sacar de aquí. Pero el día que te sueltes de esta mano, volverás a ese pozo. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que creer que Él es nuestro sustentador. Que Él nos levanta, que nos da fuerzas, fortaleza, nos da su palabra para aferrarnos a ella. Cada cosa que tú digas, no puedo, no tengo, Dios sí lo tiene. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el doctor de doctores. ¿Cierto? Pero Jesús nos muestra con esta palabra, hermanos, que los necesitados fueron saciados por el Señor. Todos los necesitados en aquel día fueron saciados por el Señor. Finalmente, hermanos, como hemos aprendido en este milagro y en esta ocasión, la compasión de Jesús primero sació 5,000. Y allí en Marcos 6:42 dice, y comieron todos y se saciaron. ¿Quiénes comieron? Solamente Martita, el hermano Sergio, Marcelito, ¿nadie más? Todos. Y ahora en el milagro de los 4,000, dice Marcos 8:8, y comieron, se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. ¡Wow! Sobreabundó. Así es el Señor. ¿Recuerdan cuando Dios manda el maná del cielo, hermanos? Dios dice, nos cuenta en su palabra, que cuando su pueblo estuvo en el desierto, allí donde durante 40 años, hermanos, ellos fueron sostenidos por Dios. Mandó el maná del cielo. Aún las codornices venían, ¿no? Dios sostuvo a su pueblo. Hermanos, así como el que recogió mucho, como el que recogió poco, todos fueron saciados. Segunda de Corintios 8:14-15. Segunda de Corintios 8:14-15 dice, ¿lo tenemos, Teito? Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más que el que poco no tuvo menos. El que recogió mucho no tuvo más, ni el que recogió poco tuvo menos. Es decir, Dios les dio a todos por igual. Por igual. No hubo ningún necesitado en ese tiempo. Y este milagro, hermanos, como en el anterior, dice que recogieron varias canastas, ¿no? Sobró tanta comida. Quiere decir, hermanos, que nadie se quedó con hambre. Nadie se quedó con hambre. Quedaron todos satisfechos. Ninguna persona quedó insatisfecha, porque todos recibieron la provisión de Dios.
Esa provisión dada por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante su palabra, mediante el milagro de los panes y los peces, para darles de comer a todos. Hermanos, el amor de Dios es inmensamente grande. El amor del Señor, esa compasión, hermanos, de la que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que tratar de ser como Jesús fue. Tener compasión. Yo siempre les digo a mis hijas, y esto es algo que yo aprendí de mi madre, que no era cristiana en ese tiempo. Pero mi mamá no podía comer si sabía que fuera de su casa había alguien que estaba cuidando la casa y no tenía comida. Y de lo que teníamos le daba. Entonces cuando yo estoy fuera o salgo a comprar, siempre le traigo al Señor una gaseosita, un heladito, ya está engordando. Hermanos, tenemos que preocuparnos por aquellos que nos están sirviendo, por aquellos que necesitan. Dios quiere que nos preocupemos, que tengamos compasión, que tengamos amor por el necesitado. Aquella gente que siempre está esperando recibir una palabra, que está esperando recibir un abrazo. Recuerda que siempre, 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 hermanos, Dios te va a proveer. Sea tu tiempo, que tu dinero, todo lo que tú le des a Dios, Dios te lo va a retribuir. Dios te lo va a retribuir, te lo va a regresar. Hermanos, dar para el necesitado no es tener menos. A veces no damos, no diezmamos, no le damos porque no tengo. A veces me han dicho, no, pues ¿cómo pastora voy a diezmar si yo no tengo? Si yo gano poco. Hermano, si tú das, vas a recibir más. No creas que reteniendo vas a tener. Eso es una mentira de Satanás para tenerte atado a lo que tú tienes. Tú dependes de Dios. Dios es el que te sostiene, Dios es el que te da, hermano. Entonces no podemos tener esa preocupación de lo que tengo. Ay, no, yo tengo esto nomás, no lo voy a dar. No, dalo. Y Dios te va a cubrir. Dios te lo va a dar. Hermanos, tenemos que dar ese amor, esa compasión, esa misericordia que Jesús tuvo con nosotros. Él es la provisión completa para nosotros. Hermanos, sírvele al Señor con todo tu corazón. Dale al Señor todo lo que Él te pida. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo recién me convertí, y yo no entendía esto de dar. Y yo le decía, ¿cómo vamos a dar si no tenemos? Tenemos 3 hijas y no tenemos. Y mi esposo me dijo, pruébale a Dios. Yo lo he contado varias veces. Y yo le dije, ya, bueno, lo voy a probar, si vas a ver que yo voy a ganar. Y entonces ese mes, mi esposo trabajaba en la compañía peruana de vapores, no sé si cuántos la han escuchado, ya no existe, pero ahí trabajaba. Y entonces no tenía dónde recibir más porque él le pedía un sueldo. Por eso yo decía, yo voy a ganar. Y le dije, a ver pues, vamos a probarlo. Oramos los dos y ya, Señor, te vamos a dar, y dimos. Y ese mes recibimos 3 veces más de lo que mi esposo recibía. Y no me pregunten cómo, pero llegaban aún ofrendas, vino mi suegro, me llenó el frigider. Es decir, yo le dije al Señor, nunca más te voy a decir no. Nunca más voy a depender de lo que yo tengo, voy a depender de ti, Señor. Y ahí aprendí. Hermanos, yo quiero preguntarte en esta hora, ¿es Cristo la provisión para tu vida? En todo el sentido de la palabra, ¿es Cristo la provisión para ti? ¿Estás entendiendo que Jesús nos ha enseñado de su compasión para darlo a otros?
Te quejas de repente ante las necesidades. Una vez me dijeron, si tú te quejas, no te estás quejando contra la necesidad, no te estás quejando contra tu esposo, no te estás quejando contra tu trabajo, te estás quejando contra Dios, porque Dios es tu proveedor. Y es verdad, y es verdad. ¿Sabes cuál es tu mayor necesidad? Tu mayor necesidad, hermanos. ¿Y quién te la puede suplir? ¿Conoces a ese Dios? Pruébalo, pruébalo. Es tiempo de probar a Dios, porque su palabra se cumple. Se cumple, hermanos. Dios, hermanos, no nos debe nada a nosotros. Él no es deudor de nadie. Él jamás te va a deber nada a ti. Tú siempre le vas a salir debiendo a Dios, porque Él nos lo da todo. Hasta su vida la dio. Nosotros, sus hijos, tenemos que llegar a esa imagen de Jesús. Hermanos, el venir a la iglesia no es para pasar el tiempo. Es venir porque aquí Dios está primero esperándonos para darnos su palabra, para enseñarnos, para sanarnos, para proveernos. Pero a veces nosotros retenemos. ¿Por qué no voy a ir hoy día? ¿Por qué no voy a hacer esto? ¿Por qué no voy a dar? Retenemos. No retengamos. No retengamos. Dios es dueño del oro, de la plata. Dios, como dije, es el doctor de doctores. Él es nuestro maestro. A Él tenemos que seguir. Sus pisadas tenemos que seguir. Hagámoslo, hagámoslo. Pruébale, pruébale. ¿No tienes? Dile, Señor, no tengo. Yo le digo, Señor, yo no tengo. Tú sabes que yo no tengo, pero tú me vas a proveer. Yo le dije a mi hermano el otro día, tengo que pagar el impuesto del carro. Tengo que pagar el impuesto de la casa, del departamento y de la casa de mi mamá, porque ya no es la casa de mi mamá, sino nuestra. Y le dije, Señor, yo no tengo. Tú sabes, ahí están las cuentas, Padre, ni siquiera las he sacado. Y Dios me dio para pagar. Y sé que me va a dar para completar, pero Él se encarga. Él se encarga. Yo le doy mi vida y Él se encarga de las añadiduras. Lo añadido, Dios me lo da. No dejes de venir porque crees que tengas que guardar tu pasaje para tu trabajo. Vente y Dios te va a dar lo que necesites, porque necesitas fe. Pruébalo, pruébalo.